Es maravilloso poder proclamar a un rey de justicia, a un rey de verdad en nuestras vidas. Es maravilloso proclamar que Jesús murió por nosotros, nos justificó, nos santificó y nos dio redención. Amén. Así que eso pues es el motivo más grande para que usted hoy esté feliz. ¿Sabe lo que significa la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. Bienaventurado es 3 veces feliz. Dile a la persona que está a tu lado: eres bienaventurado, eres bienaventurada. Y dice la Biblia: bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Está hablando de ti y de mí. Bienaventurado, 3 veces feliz. Así nos describe la palabra a cada uno de nosotros. Así que el mayor motivo y la mayor razón para que usted sea bienaventurado y bienaventurada es que Cristo vive en nosotros. Amén. Estamos en una serie titulada El Juego Perfecto. Diga conmigo: el juego perfecto. Y solamente puede haber un juego perfecto cuando el que lo juega es el perfecto, llamado Dios, que mueve sus piezas a su manera. Y a pesar de que nosotros no entendamos el juego, Él siempre gana. Y conversábamos en la prédica y en el mensaje anterior del domingo pasado acerca de la vida del apóstol Pedro. Y cuando yo veía acerca y estudiaba acerca de la vida del apóstol Pedro, me identificaba mucho. Seguramente somos parientes lejanos, él y yo, pero es tan parecido. Es como leer mi historia también en la vida del apóstol Pedro. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido tantos errores o aún más que el apóstol Pedro? No levante su mano. Pero muchos de nosotros ver a Pedro en una situación tan difícil, cuando negaba a Jesús y le decían: tú eres uno de ellos, y él decía: no, yo no soy uno de ellos. Claro que sí, hablas como ellos. No, yo no hablo como ellos. Sí, te vistes como ellos. No, no me he visto como ellos. En pocas palabras le estaban diciendo: te pareces a Jesús, hablas como Jesús, te ves como Él. Ya le estaba adquiriendo algo de identidad. Pero lo maravilloso de la palabra es que podemos ver un antes y un después en la vida de Pedro. Podemos ver un antes y un después en la vida de ese hombre que cometió tantos errores y que aún así Jesús creía en él. Tanto así que Jesús tuvo que descender por 40 días y presentársele a él y al resto de los discípulos cuando estaban en la orilla del mar intentando pescar. Y mire qué curioso: cuando Jesús desciende, o mejor dicho, cuando Jesús muere, lo que ellos habían decretado era la muerte del líder. Diga conmigo: no vemos las cosas como son, sino como somos. Y para ellos había muerto todo. Cuando muere Jesús, para ellos murió todo. Se acabó. Lo que Jesús les había enseñado por 3 años se fue por un despeñadero. Ellos volvieron ¿a qué? A la antigua vida. Pedro, siendo un líder, dijo: yo voy a ir a pescar de nuevo. Y el resto le dijeron: pues te seguimos, vamos detrás de ti. Volvieron a la antigua vida, volvieron a lo que hacían antes. Y tuvo que descender Jesús de los cielos después de haber resucitado para presentársele a ellos y decirles, y en especial a Pedro: yo te dije muy claro que te iba a hacer pescador de hombres. Y estaban en la misma situación que en aquel momento de la pesca milagrosa. En ese momento, en ese entonces, no habían pescado nada. En la misma situación. Porque pensamos muchas veces que cuando estamos en ese momento donde queremos volver atrás, creemos y nos pasa ese pensamiento de que podemos estar mejor que como estamos ahora. Mire, yo le metí la renuncia a Dios hace algunos años. Le escribí la renuncia a Dios. Yo tengo el modelo en mi computadora. Si alguien lo quiere, se lo puedo enviar.
Me senté en un café a decirle a Dios: yo estaba mejor como estaba antes. Antes yo tenía aquello, tenía lo otro, y ahora no tengo nada. Y te estoy sirviendo. ¿Sabes qué? Renuncio. Le puse la renuncia a Dios. Gracias a Dios que Él no la aceptó. Gracias a Él mismo que no aceptó la renuncia. Dios no acepta renuncias. Pero sabes que todos, cada uno de nosotros hemos tenido ese pensamiento en nuestra mente. Cada uno de nosotros nos hemos levantado una mañana con ganas de todo menos de ser cristiano. Alguien que me diga amén. Amén. Todos nosotros. Y lo maravilloso de la palabra es que encierra y guarda, y están ahí escritos todos los errores de los grandes hombres de Dios, para que usted y yo podamos ver que ellos fueron humanos como nosotros. Pero aún así, a pesar de nuestros errores, hay un Jesús que está constantemente creyendo la palabra depositada sobre tu vida. Hay una promesa que se va a cumplir. Yo repito, hay una promesa que se va a cumplir sobre tu vida. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea tu crisis, lo que Él dijo lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que ellos no entendieron. Los apóstoles, al ver la muerte de Jesús, regresaron atrás. No entendían que había una jugada, que Dios estaba jugando sus piezas y que a la final Dios iba a ganar. Dios iba a ganar. Y ellos no entendían eso. Cuando Jesús le decía: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo muera, ellos: no, pero no vamos a permitir, porque pensamos que somos eternos. Nadie es eterno en la vida. Como diría una vieja alabanza por ahí de algún salmista: nadie es eterno en la vida. Nadie es eterno. Por lo tanto, pensamos que eso va a durar para siempre y que no va a ser traspasado propósito tras propósito. ¿Sabe? El ser humano a lo único que le teme es a la muerte. Si pensáramos por un instante: ay, si yo me muero, o si se muere mi marido, si se muere mi esposa, si se muere mi padre, mi madre, mis hijos, todos le tenemos terror a la muerte, porque no estamos preparados para eso. Por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que yo muera. No, pero ven acá, estábamos esperando al Mesías, lo tenemos enfrente. No vamos a permitir que tú te vayas, no vamos a permitir que te mueras, porque le tenían terror. No sabían que para poder adquirir un propósito mayor era necesario la muerte de Jesús. Era necesaria la muerte de Jesús. Es por eso que muchos de nosotros entendemos que la peor tragedia que le puede pasar a una persona es la muerte. Pero no es así. La peor tragedia que le puede pasar a una persona es haber desperdiciado una vida. No es la muerte, es haber desperdiciado una vida. Por eso cada vez que usted viene a la iglesia, ve una silla vacía, usted tiene que preocuparse. Usted tiene que preocuparse, porque hay alguien que está desperdiciando su vida, que debería estar sentado en una de esas sillas escuchando una palabra que transforme su vida. Alguien que me diga amén. Como nosotros le tenemos terror a la muerte, pensamos que nunca vendrá y vivimos temiéndole a la muerte, desaprovechando las oportunidades de la vida, que muchas de ellas vienen a través de una crisis. Las crisis en nuestras vidas son generadas por Dios. Cuando muere el Señor, los discípulos regresaron a su antigua vida, le metieron la renuncia a Dios y se fueron a hacer lo que hacían antes, y obteniendo los mismos resultados, es decir, nada. No estaban pescando nada. Desciende Jesús, los vuelve a colocar dentro del propósito y ellos se encarrilan. Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos el inicio
de lo que fue proclamado durante años y a través de Jesús. El famoso acontecimiento del Pentecostés en el libro de los Hechos. Era necesario que Jesús muriera para que ellos pudieran recibir. Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Consolador. Si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Hay cosas que deben morir en tu vida para que pueda llegar una revelación mayor. Si va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Hay cosas que tienen que morir en tu vida para que puedas recibir una revelación mayor en tu espíritu. Jesús le decía: es necesario que yo muera, que yo me vaya, porque si no, no puede venir el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando ellos entienden eso, caminan entonces como viendo al invisible, porque ya no estaba Jesús allí. Y en ese acontecimiento del Pentecostés, mire qué interesante, de estar pescando nada en el mar, deprimidos, con una carta de renuncia debajo de la manga, a estar frente a miles de personas. Y dice la Biblia que se colocaron sobre ellos como unas lenguas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y que cuando Pedro dio su primer discurso, más de 3,000 personas se convirtieron al instante. Diga conmigo: al instante. Porque es al instante cuando decides dejar atrás lo que tienes que dejar para comenzar a caminar en lo sobrenatural. Entonces es ahí cuando al instante comienzan a suceder las cosas. Alguien que me diga un fuerte amén. Dejar atrás es cambiar mi mentalidad. Dejar atrás es decidir caminar mirando hacia adelante y no hacia el pasado. Dejar atrás, sabes que no somos grandes por lo que tenemos, somos grandes por lo que hemos dejado atrás. Somos grandes por lo que dejamos atrás. Por esa barca desolada, con esas redes que no pescaron nada, eso quedó atrás. Jesús le dijo a Pedro: qué bueno que eres un excelente pescador, pero yo tengo algo mayor para ti. Pedro estaba pescando desde su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Pedro? Tener peces. That's it. Comer, vender unos cuantos peces y tener algo de dinero en la cuenta del banco. Ese era su propósito. Jesús le dijo: tengo algo mayor. Tengo algo mayor, pero tienes que dejar eso y entregármelo todo a mí, porque te haré pescador de hombres. Hay un propósito mayor. Si Pedro no hubiera tomado la decisión de seguir al maestro, todavía estuviera intentando pescar algo. Después de ese gran acontecimiento del Pentecostés, de esa gran revelación, de esa poderosa manifestación del Espíritu Santo, comienza algo inesperado: la crisis. Comienza la persecución de la iglesia. Y tú dirás: pero ¿cómo es posible que después de semejante manifestación del Espíritu Santo, donde se convierten más de 3,000 personas, entonces ellos sean perseguidos? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que cuando estoy en la iglesia siento la presencia de Dios y me da un corrientazo por aquí, se me eriza la piel por este lado y me caigo y hablo en lenguas, como las manifestaciones genuinas y reales del Espíritu Santo? Pero cuando salgo de la iglesia me encuentro con una realidad y una persecución que se me fue el gozo, se me fue la presencia, se me fue lo que estaba sintiendo en la iglesia. Porque el asunto es tratar de llevar lo que tú sientas en este lugar allá afuera. Y ahí es cuando te das cuenta que toda crisis es generada por Dios. La crisis significa oportunidad.
Cuando tú entiendes que toda crisis matrimonial, económica, de salud, familiar, de nación, de país, de mundo, llegan a tu vida, son generadas y causadas por Dios. Sonríale al que está a su lado. Usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, porque de la crisis Dios genera una nueva dimensión espiritual para cada persona que atraviesa una crisis. El camino a la tierra prometida se llamaba desierto, se llamaba crisis, se llamaba soledad, se llamaba alacrán, culebra, serpiente. Esa era la crisis generada porque venía una promesa, venía un cumplimiento, y el desierto era la crisis para el pueblo. Lo que está pasando en Venezuela está siendo generado por Dios, porque el nivel espiritual donde va a llegar Venezuela es sumamente grande. En toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, no ha ocurrido un avivamiento como el que ocurrirá en las próximas horas en Venezuela. Venezuela es el epicentro del nuevo avivamiento de Dios para Latinoamérica. ¿Producido por qué? Por una crisis. ¿Saben lo que produjo la crisis cuando comenzó la persecución en el libro de los Hechos? Que el mensaje de Jesús se esparciera a lugares donde ellos no pensaban ir, a lugares donde ellos nunca lo tenían en su agenda. El evangelio de Jesucristo comenzó a expandirse por todas las naciones, por todas las tierras, a raíz de la persecución de la iglesia. A raíz de la persecución había un plan y había un propósito. Después de esa majestuosa presentación de los apóstoles y del Espíritu Santo, se convierten más de 3,000. Comienza la persecución. Muere el primer hombre, el primer mártir del evangelio, llamado Esteban. Lo rodean, toman las piedras y comienzan a apedrearlo. Lo matan, y dice la escritura que ahí estaba ¿quién? Saulo de Tarso, quien después sería Pablo, aprobando y comandando la muerte de Esteban, sin saber él que estaba siendo usado por Dios. Sin él saber que, siendo el asesino de los cristianos, él era el precursor del mayor avivamiento de la historia. Porque él estaba haciendo que los cristianos se esparcieran por su persecución. Y él, sin saberlo, iba a ser luego el apóstol Pablo. Después de ser Saulo de Tarso, el asesino, el apóstol Pablo, quien escribe casi todo el Nuevo Testamento. My God. Levanta tu mano derecha y di conmigo: la crisis me llevará a una nueva dimensión en mi vida. Amén. ¿Sabes? Cuando alguien te traiciona, alégrate. Cuando alguien te roba, alégrate. Cuando alguien te abandona, alégrate. Cuando te claman esa puñalada por la espalda, alégrate. Cuando viene la crisis a tu vida, alégrate, porque es la señal de que algo grande viene. Es la señal de que viene una nueva dimensión. Aleluya. Y lo único que produce la crisis es muerte, pero no la muerte que tú crees. La muerte del viejo hombre, la muerte de la antigua persona que eras. Para poder resucitar es necesario morir. Y la muerte representa un nuevo nacimiento. Llegamos a los pies de Cristo a través de un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento es antecedido, ¿por qué? Por una muerte. No puede haber nuevo nacimiento si no hay una muerte. Por eso el apóstol Pablo escribe: ya no vivo yo, ahora vive ¿quién?
Cristo en mí. Ya no soy yo, ya es Él. El apóstol Pablo estaba escribiendo: yo he muerto. ¿A qué has muerto? A las viejas cosas. Pero esa muerte, pastor, cuánto duele morir. Cuánto duelen las crisis. Sí, las crisis pueden producir en tu vida dos cosas: una, o te destruye, y dos, te fortalece. Tú decides, tú escoges cuál de las dos quieres experimentar. ¿Quieres experimentar la destrucción a través de la crisis? ¿O quieres aprovechar la crisis para fortalecerte y pasar a una nueva dimensión? La crisis es el vehículo para una dimensión aún mayor. La Biblia dice que toda semilla que es sembrada, dice, si no muere, no puede dar mucho fruto. Lo que quiere decir es que hay gente todavía siendo semilla que necesitan morir para poder ser árbol. Usted no puede ser árbol y semilla al mismo tiempo. Para ser árbol, la semilla tiene que morir. Y yo no puedo ser semilla y al mismo tiempo ser árbol. Tengo que morir. La semilla representa inmadurez. El árbol con frutos representa la madurez. Y dice la Biblia que si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Es necesario morir. Es necesario que la crisis produzca esa muerte en nosotros. Pero no es la muerte física. No es la muerte física. Es la muerte de mi viejo yo. Lo convertimos en ese yo, porque yo he hecho esto a mi manera. Yo aprendí a hacerlo de esta manera. Yo siempre he sido así. Yo nací, crecí así. Yo hago esto de esta manera. El yo. El yo. Ese yo es algo que debe morir en nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo sobrevivir a la crisis? Y no dejar que la crisis me mate, sino que me fortalezca. Hay dos tipos de tiempos. Un tiempo llamado Cronos y un tiempo llamado Kairos. Diga conmigo, Cronos, Kairos. El Cronos, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, que todo debajo del sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para que el sol salga y hay un tiempo para que el sol se oculte. Hay un tiempo para dormir y un tiempo para levantarse. Hay tiempo para comer, hay tiempo para hacer cada cosa. Tiempo para entrar, tiempo para salir, tiempo para levantarse, tiempo para cosas. Hay tiempo para todo. Tiempo para ir a la escuela, el tiempo de ir a la universidad, el tiempo de casarse, el tiempo de tener hijos. Comenzamos a planificar todo a raíz del Cronos. Cuando alguien se casa, lo primero que planifica es disfrutar ¿qué? El matrimonio. Luego se planifica en qué momento vamos a tener los hijos y todo lo planificamos. Excepto los que somos un poco espontáneos, que cuando nos llega a la inspiración divina hacemos las cosas sin planificación. Dios es el único ser que puede ser planificado y espontáneo al mismo tiempo. Hay gente que son espontáneas y hay gente que son planificadas, pero muy difícilmente puede existir una persona que tenga las dos. Dios es planificado. Dijo, el primer día voy a hacer esto, el segundo día cuando hizo la creación, el tercer día, cuarto día, el séptimo descansa. Pero también Dios es espontáneo. Existen los de repentes de Dios. Mire, mi hija Gabriela es súper planificada. Ella es metódica, ella es organizada. Tú no le puedes decir a mi hija un minuto antes de salir, vamos a salir y vamos a ir al cine, vamos a ir a comer, vamos a ir a hacer aquello, porque se incomoda. Porque había que decírselo
con tiempo para ella saber qué se va a poner, qué ropa va a vestir, qué zapatos va a usar, de qué manera se tiene que peinar. Y eso requiere de tiempo. Yo no, a mí me llegó la inspiración divina y de repente, ¿qué hora es? Vamos para el cine. A mi hija Lina es así. Cuando yo le digo a mis dos hijas, vamos a salir, la primera que está lista es Alina. Ya estoy lista, papá. Ya se puso sus pantalones, sus cosas, lista. Y Gaby está ya todavía midiéndose 5 ropas, 3 camisas, 4 pantalones, peinándose. Y está bien porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo diferentes. Pero ¿cuál es el problema? Cuando usted planifica su vida, cosa que es muy buena, cosa que es necesaria, pero de repente viene Dios y te dice, le hace así a tu planificación. Entonces tú le dices a Dios, pero Dios, tú me enseñas en la palabra que yo tengo que ser organizado, planificado, que si alguien se sienta a construir algo, primero tiene que sacar los cálculos y bla, 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 bla. Entonces tú tienes que respetar mi planificación porque tú eres lo que me enseñas esto. Tú respetas mi planificación y esta es mi planificación y así lo vamos a hacer y así yo lo decidí hacer. Y Dios dice, bueno, tenía un de repente para ti, pero había un de repente para ti, pero diga conmigo, Cronos versus Kairos. ¿Cuál es el Kairos? El Kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo para que las cosas sucedan, ni antes ni después, sino en el mismo momento preciso, cuando Dios decida que suceda, no cuando tú decidas. Es el Kairos. Entonces comenzamos a forcejear con Dios y le decimos, Señor, es que estoy en el Cronos y yo quiero que suceda esto. Yo quiero la bendición ahora. Y Dios te dice, sí, pero si esperas el Kairos, te va a ir mejor, porque ahora mismo va a ser un desastre. Aplauda su gloria. Gloria a Dios a pesar de la mala actuación, pero entonces forcejeamos con Dios, nosotros en el Cronos y Él en el Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios, que solo Él sabe cuándo suceden las cosas. No he escuchado aún todavía la primera palabra profética que Dios te diga, voy a hacer contigo esto, esto y aquello, y será el 13 de mayo a las 10 de la noche, exactamente después que... No. Lo maravilloso de las promesas de Dios es que no tienen fecha. No tienen fecha. ¿Y cuándo será? Qué buena manera de probar la paciencia. Qué buena manera de probar la fe. Qué buena manera de aprender a esperar en Él, en Dios. Qué buena manera de aprender a esperar. Entonces viene una crisis, viene otra crisis, 3 crisis, 4 crisis, 5 crisis, 6 crisis, 7 crisis, 8, 9, 10 crisis. ¿Y cuándo es que se cumplirá esa palabra que Dios me dijo? ¿Y hasta la cuánta es, Señor? 70 veces 7, 80 veces. ¿Cuántas? Hay un forcejeo en el mundo espiritual. Cuando nosotros creemos y pensamos que las cosas pueden suceder, no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque vienen entonces las preguntas famosas que le hacemos nosotros a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué pecado estaré pagando yo en mi vida? Las famosas frases que tiene una lista Dios ahí al lado de su trono, de cada uno de nosotros,
que en ocasiones le hemos dicho: Señor, pero ¿hasta la cuánta es? Crisis tras crisis, la palabra que Dios te dijo cada vez se va viendo más lejos. Te va haciendo así la palabra de Dios. La promesa te dice: adiós. Y tú dices, con efecto de sonido y todo. Entonces tú le dices a la palabra y cada vez es más lejos, cada vez es más difícil creer lo que Dios dijo que haría conmigo. Pero producto de las circunstancias, tú decides qué hace la crisis contigo. O te destruye o te fortalece. O te destruye o te fortalece. Acompáñeme al libro de Romanos 12, capítulo 2. Dice: no os conforméis a este siglo. Mire, este versículo usted se lo conoce mejor que yo. Pero hay algo tan especial en este verso. No te conformes a este siglo. No tomes la moldura de este mundo. No te adaptes a las cosas de este mundo. Mire, el problema de nosotros es que hemos invertido la fórmula que Dios usa para bendecirnos. La Biblia dice muy claro que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Ahora, las añadiduras no son malas. Por muchos años nos han enseñado que las añadiduras son malas, que tener un carro es malo, que tener una casa es vanidad, que vestirse bien, eso es de cosa del diablo. Nos enseñaron ese tipo de cosas, pero no son malas. La Biblia nunca dice que las añadiduras son malas. Buscar primero las añadiduras, es ahí el problema. ¿Qué es lo que quiere decir buscar primero las añadiduras? Conformarme a este siglo. Porque este siglo tiene un sistema babilónico y faraónico que va en contra de Dios, a pesar de que disfraza todo muy lindo, pero su sistema anti Dios. Y cada día te va distrayendo, cada día te va entreteniendo más y más, más y más. Cada día saldrá algo que la tecnología lleva como punta de lanza, y eso que saca la tecnología te va absorbiendo aún más, aún más y aún más. Y cuando vienes a ver, está tan sumergido que muchos de nosotros hemos dicho: es que no he tenido tiempo de orar ni de leer la palabra. Ay, no he tenido tiempo de hacer el altar familiar. Ay, he querido orar con mi esposo y con mi esposa hace tiempo ya y no he podido lograrlo. Se fueron los amenes. No os conforméis a este siglo. No adapten el sistema del mundo. Pero la Biblia dice: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es ir contra la corriente. La Biblia no dice que las añadiduras son malas, no dice que tener un carro es malo, no lo dice. Pero cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces vendrán a hacer una fila las añadiduras, porque la Biblia dice: correrán detrás de ti y te alcanzarán. No tú correrás detrás de ellas, ellas correrán detrás de ti y te alcanzarán. Solo cuando buscas el reino de Dios y su justicia primero que todas las cosas. En el Cronos hacemos eso. Queremos tener las añadiduras. Es que salió el último celular y yo quiero tenerlo. Es que esto no está mal que usted lo quiera tener, pero no lo force tener en el tiempo suyo, sino en el tiempo de Dios. ¿Sí me hago entender, iglesia? Porque Dios te dice en el Kairos: si esperas que yo lo haga, no forcejes conmigo. Ay, pastor, pero es que tengo tanto tiempo soltera y yo no me quiero quedar jamona. Voy a quedarme para forrar Biblia.
si no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debe haber una renovación de nuestra mente. Yo no puedo llegar a los caminos de Dios teniendo la misma mentalidad que tenía antes de conocer a Dios. Si yo antes engañaba para conseguir las cosas, ahora en el Señor tengo que ser diferente. Entonces hay una renovación. Lo más difícil para el ser humano es tener que desaprender para volver a aprender. Antes decíamos, pero que cambie él, que cambie ella. Ella es la del problema, él es el del problema, él es el que tiene que cambiar. Diga conmigo, repita conmigo: para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Somos generadores de cambio. Los conferencistas motivacionales usan mucho esta frase: generadores del cambio. Vamos a generar un cambio. El generar un cambio comienza conmigo. Si yo quiero que mi pareja cambie, soy yo el que debo cambiar. Si yo quiero que mi entorno cambie, soy yo el primero que debe cambiar. Si yo quiero que mi empresa cambie, soy yo el primero que debo cambiar. Alguien que me diga un fuerte amén. Aplauda su gloria. Generadores de cambios. No amoldarme a este mundo es generar un cambio. Generar un cambio. Entonces yo tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que desaprender para volver a aprender. Desaprender es comenzar a soltar, comenzar a entregar y dejar atrás muchas cosas que ya no me funcionan ahora. Por eso la palabra que el apóstol Pablo utiliza es renovar. Usted tiene que renovar. Muchas cosas en nuestra vida las tenemos que renovar. Renovamos la licencia, renovamos la cédula. La foto no la podemos renovar porque cada vez nos vamos viendo más viejos. Pero renovamos también el entendimiento. Tiene que ser renovado. ¿Para qué? Ahora, aquí está la clave. No puedo yo ver las cosas que Dios me quiere mostrar si primero no he renovado mi mente. Para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que debo hacer primero, renovar mi mente. Mire qué interesante, que para yo poder recibir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, primero tengo que renovar el entendimiento. Es decir, yo no puedo saber que aunque algo malo me esté pasando, Dios me dice que eso es bueno. Yo no puedo entender que si tengo una desgracia en mi vida, Dios me dice que eso es agradable. Yo no puedo entender que la situación tan imperfecta que vivo, Dios pueda decirme que eso es perfecto. Para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Pastor, pero eso no es lo que yo estoy viviendo. No has renovado tu entendimiento. Una persona que ha renovado su entendimiento, número uno, sabe que la crisis lo va a fortalecer. Por lo tanto, sabe que lo que está viviendo es temporal. Es temporal. ¿Por qué? Porque dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si eso no es lo que yo estoy viviendo, esto es temporal. Voy a salir de esto pronto. ¿Por qué? Porque soy un generador de cambio. Tengo que renovar mi mente. Si hay algo que no estoy viendo, debo cambiar mi manera de pensar. Debo entender las cosas de Dios aunque no las entienda. Soy un generador de cambio. Y lo primero que cambio es mi manera de pensar. Alguien que me diga un fuerte amén. Buena, agradable y perfecta. Una persona que renovó su entendimiento puede entender a Dios aunque no lo entienda. ¿Cómo le quedó el ojo? Puede entender a Dios aunque no lo entienda. ¿Sabes qué? Hay cosas que Dios hace que no las entendemos. No se preocupe, no la va a entender. Porque a Dios no se le entiende. A Dios se le obedece. Eso sí lo entiendo, que hay que obedecerlo.
entonces yo debo obedecer, debo entender a Dios aunque no lo entienda. ¿Cómo yo lo entiendo? Obedeciendo lo que Él me dice que debo de hacer, a pesar de la crisis, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia. Yo entiendo que debo obedecerlo. Si hay alguien que lo cree, dígame un fuerte amén, aplauda su gloria.